Bienvenidos al repaso diario del canal En Defensa de la Fe, donde hacemos la lectura de la cartilla y el comentario de la misma, día por día. Recuerda suscribirte al canal, darle clic a la campanita y compartir el mensaje con tus contactos. Lección para el día lunes 27 de diciembre. La lucha. Cuando los creyentes confesaron su fe en Cristo y se unieron a la Iglesia, establecieron un límite que los distinguió del resto de la sociedad. Lamentablemente, esto se convirtió en una fuente de conflicto porque implícitamente emitía un juicio negativo sobre su comunidad y sus valores. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versos 32 al 34 y Hebreos 13:3. ¿Cuál fue la experiencia de la audiencia de Hebreos después de su conversión? Dice Hebreos 10, 32 al 34. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hebreos 13:3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Es muy probable que los lectores de Hebreos sufrieran verbal y físicamente a manos de turbas incitadas por los oponentes. Hechos 16, 19 al 22 y Hechos 17, 1 al 9. También fueron encarcelados y es posible que además hayan sido golpeados, porque los funcionarios tenían el poder de autorizar el castigo y el encarcelamiento, a menudo sin seguir las normas judiciales apropiadas, mientras reunían las pruebas. Hechos 16, 22 y 23. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, verso 24 al 26 y Primera de Pedro 14, 14 al 16. ¿Cómo nos ayudan las experiencias de Moisés y de los lectores de Primera de Pedro a comprender por qué se perseguía a los creyentes cristianos? Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Primera de Pedro 4, 14 al 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Sufrir el vituperio de Cristo significaba simplemente identificarse con Cristo y soportar la vergüenza y el abuso que implicaba esta asociación con su nombre. La animosidad pública contra los cristianos era resultado de sus compromisos religiosos distintivos. La gente puede sentirse ofendida por prácticas religiosas que no comprende o por personas cuyo estilo de vida y moralidad podrían hacer que otros se sientan culpables o avergonzados. A mediados del siglo I después de Cristo, Tácito consideraba que los cristianos eran culpables de odio contra la humanidad. Cualquiera que sea la razón exacta de esa acusación, indudablemente falsa, muchos cristianos primitivos, como aquellos a quienes Pablo les había escrito esta carta,
estaban sufriendo por su fe. Toda persona, ya sea cristiana o no, sufre. Sin embargo, ¿qué significa sufrir por causa de Cristo? ¿Cuánto sufrimiento enfrentamos por causa de Cristo y cuánto se debe a nuestras propias decisiones malas? La matutina Exaltada a Jesús, capítulo del 4 de octubre, titulada Un nombre real, primer párrafo, dice lo siguiente: Dios me ha ordenado decir a su pueblo, tanto a ministros como a laicos, colóquense sobre un terreno más elevado. Avancen y asciendan continuamente por el sendero que Jesús transitó. No confíen en sus propias opiniones. Su única seguridad se encuentra en la santificación mediante la verdad. El Señor Dios de Israel espera que su pueblo sea firme en la fuerza del Señor y en su poder, recibiendo para impartir. Dios levanta y sostiene a los que les sirven con toda su mente y corazón y fuerza. Necesitamos entender lo que significa vestirse de Cristo, que quiere decir poseer un conocimiento por experiencia de la gracia de Cristo y una fe siempre creciente. Lección para el día lunes 27 de diciembre. La lucha. Primera de Pedro 4, 14 al 16 nos dice: Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La iglesia primitiva vivió la experiencia de ver la mano de Dios obrando en su medio de manera constante y poderosa, pero tuvieron sobre ellos el odio y la perversidad de Satanás y sus demonios de manera diaria. La comunidad que los rodeaba se levantaba contra ellos porque se sentían reprendidos por la santidad practicada de los creyentes. Y si lo aplicamos a la vida de los judíos creyentes en Cristo, era aún más complejo. Muchos de ellos eran rechazados por su familia, debido a que aceptar a Jesús era visto como una traición a la fe tradicional hebrea, ya que implicaba abandonar ciertas prácticas que el judaísmo consideraba sagradas y perpetuas, tales como la circuncisión, los sábados ceremoniales, las fiestas solemnes, el ofrecimiento vespertino y matutino del Cordero y otras prácticas que los judíos consideraban sagradas y perpetuas. De manera que seguir a Cristo tenía sublimes privilegios espirituales para estos creyentes, pero también dura y cruel persecución y desprecio por parte de la sociedad. La historia cuenta que a muchos cristianos les quitaban su casa tan solo por ser creyentes en Jesús. Los golpeaban sin razón, los humillaban en público y les decían que debían poner la otra mejilla. Los niños les eran arrebatados para ser ofrecidos a los leones y a otros cristianos se les echaba en la cárcel inventando falsas razones. No era nada fácil vivir como cristianos en aquella época. Pablo invitó a los creyentes a sentirse privilegiados por sufrir a causa de la fe, ya que estaban siendo partícipes de los sufrimientos de Cristo. Los animaba junto con Pedro a saberse bienaventurados por sufrir a causa de esa fe verdadera. Lo cierto es que en este mundo todos tendremos que participar del sufrimiento. Los que son de Cristo sufrirán por ser fieles y por exaltar la verdad y por negarse a sí mismos. Pero los que rechazan a Cristo sufrirán por no tener esperanza, por no saber en quién creer y como resultado de sus pecados. Porque todo lo que el hombre siembra, eso finalmente cosechará.
Dios nos ayude a sufrir con fe, por hacer la voluntad de Dios y no a sufrir por cosechar las consecuencias de abandonar la verdad y practicar el pecado. La matutina Exaltad a Jesús en el capítulo del 4 de octubre, titulado Un nombre real, párrafos 3 al 4, dice lo siguiente: Oh, si tan solo el pueblo de Dios confiara en Él y aceptara el extraordinario tesoro de conocimiento que se le ofrece. Ante nosotros tenemos el ejemplo supremo y más santo. Jesús fue impecable tanto en pensamiento como en palabra y acción. La perfección caracterizaba todo lo que hacía. Mientras nos señala la senda marcada por Él, nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Poseemos una norma perfecta, la palabra del Dios viviente. Nos ha dado esta palabra para que sea nuestra guía y consejero. El salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los cristianos, los que deben representar a Dios en el mundo, no deberán andar en busca de doctrinas nuevas y extrañas. No deben tratar de penetrar los misterios del futuro. Su deber es vivir en este mundo de tal manera que puedan recibir la aprobación divina. Muchas gracias por escuchar la lección diaria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Eres muy amado y muy amada por el Señor. Que tengas un lindo día.